¿será que sus letras suenan tan incongruentes como aparentemente suena la música? Están bien pensadas las letras y la música de una banda como Iron Maiden. Esa es una buena forma de evaluar lo que el mundo produce en la cultura. Podemos jugar con la locura. El 666, bendito sea tu nombre, capturado en el tiempo y el espacio, nuevo orden mundial. El mal que los hombres hacen. Todas esas canciones son historias. Historias que cuentan sobre un personaje, que tienen como trasfondo una idea. Podemos ver esas letras con nuevos ojos, con una interpretación un poco más lógica, con una mezcla de Biblia, cultura popular, mitología incluso, y reflexiones. Hola, soy Anderson y bienvenido a un episodio nuevo de Cosmovisión. El día de hoy estaremos hablando sobre la banda de heavy metal, Iron Maiden. Bienvenidos. No olvides suscribirte, dale clic en la campana para que estés alerta cuando haya nuevos episodios. Si prefieres solamente escuchar audio, simplemente le das clic en la descripción para acceder a Spotify y a Apple Podcasts. Allá por los años 90 era muy típico que dentro del mundo evangélico o cristiano se atribuyera como satánico, música satánica, o se hicieran evaluaciones como vamos a buscar mensajes subliminales poniendo el cassette al revés para identificar qué mensaje subliminal encontramos. Incluso recuerdo en una ocasión hacer eso con música del mismísimo Marcos Witt, puedes creerlo, buscando música subliminal, pacto con el diablo. Iron Maiden es una banda muy interesante y con música que merece la pena reflexionar, analizar. Bruce Dickinson es uno de los personajes enigmáticos o sorprendentes, quizás inspiradores. Su vocalista, que comienza en los años 80 con la banda que ya existía, es piloto de aviones. Parece como si fuese un agente del gran imperio británico. Pilota su propio avión. Es un hombre extremadamente inteligente, artista que descubrió la potencia de su voz cuando un sacerdote lo vio cantando. Él estaba solo por ser cómico y el sacerdote le dice: tienes potencial, muchacho. Eso fue un momento muy importante para él en medio de lo que lo forma, y son algunas de las historias que relata en su autobiografía, cómo todas esas experiencias familiares en Inglaterra, la influencia de su papá, de su mamá, la historia con su abuelo, muchas cosas lo llevan a ser la persona que es. Su música tiene las huellas digitales a través de todo el grupo. No entraré dentro de los detalles a nivel musical, como las historias es lo que le dio éxito a la música más poderosa en los años 80, o quizás la era dorada de la música, cómo el poder de las historias puede impactar, transformar vidas, moldear una forma de pensar. Y no solamente ideas abstractas o ritmos sensuales, sino algo bien pensado, algo reflexionado, algo que encuentra inspiración en los libros, en obras del pasado y en experiencias profundas. Woe to you, O earth. Y es que en muchas ocasiones se utiliza las ideas abstractas, la filosofía, la arqueología, la ciencia, y ha existido ese debate entre Dios y la ciencia. Encontrar esa decepción por las guerras que ha ocasionado el cristianismo en la historia y posteriormente las guerras que ha ocasionado la ciencia a través de la historia, deja al ser humano en un mundo nihilista, en un vacío existencialista donde parece que hay pocas cosas que le dan sentido a la vida. Volver al pasado, como en los años 50, y tener una familia tradicional y tener hijos sonaba aburrido ya para la década del 60 y los 70. La decadencia, la fragmentación. Surgen bandas como Iron Maiden, Metallica, Slayer, entre muchos otros, con ideas contraculturales. Y me refiero a una contracultura de lo tradicional, de lo judeocristiano quizás, de la familia nuclear, de los
modelos convencionales y una rivalidad incluso con los teleevangelistas. Estas bandas, estos jóvenes en aquel entonces, buscaban historias y a través de esas historias juntarlas con música pesada, compuesta por guitarras, bajos, algunos sintetizadores, baterías, rock and roll, heavy metal, melodías. ¿Es algo bien hecho? ¿Es una película, por ejemplo, algo bien hecho? ¿Es un libro X o Y sea su tema bien escrito? ¿Está bien argumentado? Eso es digno de admirar de las letras de Iron Maiden. Música que contiene historias. El mundo entonces se compone de historias. Es lo que los antiguos en la antigua Mesopotamia y en el Medio Oriente antiguo, donde se produjo la mayor parte de las historias bíblicas desde el Génesis y todo el Pentateuco, involucran historias. Ellos no tenían una cosmología, una forma de ver el mundo cientista, abstracta, racional, evidencialista, como lo es el pensamiento del hombre moderno, o posmoderno debería decir, sino que ellos pensaban en historias. Peterson en su libro Mapas de Significado define el mundo como un foro para la acción, a diferencia del mundo moderno que lo define como un lugar de cosas, porque los antiguos pensaban en un lugar, un foro, un teatro para actuar. Es por eso la importancia de las historias. Las historias enganchan al ser humano. Gran parte de la porción de la Biblia son historias. El Génesis son las historias de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de sus hijos. Luego viene el Éxodo con la historia de Israel, de Moisés, de Josué, de todo lo que sucede. Están Reyes, Crónicas, Samuel, son historias. Me encanta el autor Richard Pratt Jr., quien ha escrito el libro Nos dio historias. Esas historias han impactado y han marcado nuestra civilización. Y con el objetivo de entender la Biblia, interpretar primariamente las historias del Antiguo Testamento, es importante analizar la caracterización de los personajes, cómo el autor alumbra más sobre uno y a veces parece que otros fueran irrelevantes. ¿Por qué digo esto? ¿Será una mezcla irreverente hablar de heavy metal e historias? Creo que hay una gran relación y es porque nuestra cultura occidental está fundamentada en estas historias y por tanto pensamos y procesamos más claramente a través de ejemplos, de historias a través de las cuales nos relacionamos, algo que es familiar. Y por eso Iron Maiden utiliza historias. Algunas de esas canciones que tiene la banda de Iron Maiden con muchísima historia son, por ejemplo, El temor a la oscuridad. Es un hombre que siempre le tiene miedo a la oscuridad. Se relaciona con aquella persona que, por alguna razón no racional, siente miedo. Le siente temor a la oscuridad. Los miedos son normales, aunque ande en valle de sombra de muerte. Otra canción que me parece que tiene un mensaje muy positivo es Wasted Years. Así que entiende, no desperdicies tu tiempo siempre buscando por aquellos años desperdiciados. Enfréntalo, pon tu rostro hacia arriba y date cuenta que estás viviendo en tus años dorados. Mucho tiempo en mis manos y mucho en mi mente. No puedo solucionar la pena tan fácilmente. Esa canción invita a través de su narrador a que entiende, no busques el pasado. No, si el pasado te persigue, si tienes que solucionar cosas del pasado en tu conciencia, en tu memoria, date cuenta que hoy son tus años gloriosos, tu edad dorada. Y a lo mejor podría pensarse que los años dorados son cuando se es joven, en los 20s, tal vez, pero me parece que eso puede aplicar a cualquier etapa del ser humano, a los 20, a los 30, 40, 50 o 60, incluso 70 o 90, esos son los años dorados, porque es oportunidad. Es oportunidad, es una gran historia que cuenta allí esta canción y me recuerda lo que dice Salomón, más vale perro vivo que león muerto. La otra canción que me llama mucho la atención y que quiero resaltar es Bendito sea tu nombre, Hallowed be thy name, la cual utiliza su título tomado de la oración dominical de San Mateo capítulo 6, donde incluso dejan intacto el modismo antiguo de Thy Name, el cual aparece en la versión King James. Y al comienzo de la canción dice que estoy esperando acá en mi celda fría,
cuando las campanas comienzan a sonar. Reflexionando en mi vida pasada, parece que no queda mucho tiempo, porque a las 5 en punto me llevan hacia la horca. Esta es una canción en donde habla de las arenas del tiempo, cómo el tiempo es tan efímero. En este caso es un hombre que está sentenciado a ser ahorcado a la pena capital, algo que puede recordar un poco de la canción Ride the Lightning de Metallica, que también evoca ese concepto de la pena capital. Es muy interesante porque el hombre que va a ser llevado está reflexionando en su vida y imagina un reloj de arena en donde esas arenas del tiempo se le agotan. Acerca de la pena capital, hay unos que están a favor, otros en contra. Dejaremos esa conversación para otra ocasión. Lo cierto es que la canción contiene una historia, y esta historia es con la que prácticamente el oyente se identifica, se siente que está allí solo en la celda fría y está esperando el llamado. Es una canción de una historia compuesta en donde se puede relacionar, reflexionar en este hombre. Surgen preguntas. ¿Qué hizo este hombre para estar en una celda? Habla de otra época en el pasado donde no hay silla eléctrica sino una horca o quizás una guillotina. ¿Qué habrá hecho para merecer semejante castigo? ¿Qué haría uno en los últimos momentos en que la arena del tiempo sale, donde surgen preguntas? Como el personaje, el narrador dice: Dios, si existes, ¿por qué me decepcionas? ¿Por qué me dejas solo en este momento? Pueden ser las últimas palabras de desesperación de un condenado, o simplemente pueden ser una forma de burla en donde el hombre vive en un universo donde Dios no existe y invocarlo es nada más que la desesperación en medio de su dolor. Así que Iron Maiden contiene muchas historias. Nuestro mundo se compone de historias. Siempre podemos reflexionar las historias que todos tenemos que contar. Todos tenemos una historia que contar. Todo hombre es una historia. Todo hombre, toda mujer son una historia, y esas historias reflejan nuestro mundo. Por eso, la historia del mundo son historias, no cuentos. Historias que sucedieron en el espacio y en el tiempo. Historias que moldearon la cosmovisión de un occidente, de miles y millones de personas. La historia del cristianismo es la historia del Hijo de Dios, que fue a la cruz, a la pena capital, no por un crimen que él cometió, sino por obediencia a su Padre, por justificar de manera forense a sus elegidos. Es algo difícil de comprender, pero la historia del cristianismo es aquella que se ha adoptado como el camino del héroe, aquel que se sacrifica por los demás. Iron Maiden entonces sigue componiendo cientos de canciones, capturada en el tiempo y en el espacio, evocaciones filosóficas de lo que significa ser humano, de lo que significa estar aquí en el tiempo y en el espacio con circunstancias, agotado, deprimido, cansado, evocaciones del antiguo Egipto, del futuro, de un escrito en la pared, evocando la historia de Daniel, con el rey Belsasar, cuyo su destino ya está escrito en la pared. Son mezclas de la Biblia e historias. Me atrevo a decir entonces que el éxito de una banda de estas son sus historias, como lo fue y lo es de todos aquellos que cantan y han cantado de historias, no solo de conceptos abstractos, sino tampoco de ideas románticas repetitivas que te cansan en el segundo párrafo. Esto es música de contenido que merece la pena observar desde otro punto de vista. Es música bien hecha, que evoca historias y que nos lleva a reflexionar que nuestro mundo se compone de historias. Por eso es que Dios nos dio historias. Y creo que ya lo he repetido lo suficiente. Así que hasta aquí esta reflexión acerca de la cosmovisión de Iron Maiden. Te invito a que te suscribas. Recuerda que puedes comentar, compartir y escuchar en audio. Y hasta la próxima.